mesa de análisis que se va a conformar de una forma muy interesante. Está con nosotros el doctor Eduardo Sabugal Torres y, por supuesto, el columnista y analista político Norman Pearl. Te saludo, doctor, ¿cómo estás? Bienvenido a Sin Censura. ¿Qué tal, Toño? ¿Qué tal, Norman? ¿Qué tal a todo el auditorio, al público conocedor, consentidor, como dices tú, Toño? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, doctor, por estar aquí con nosotros. Norman, bienvenido también aquí a Sin Censura. Muchas gracias, Toño, muy amable, qué gusto ver a Eduardo y seguramente estarán viéndonos mucha gente de esta amplia audiencia de Sin Censura. Sí, hoy tenemos una muy buena audiencia que pasa de los 10,000, 11,000 vistas hasta ahora, ¿no? Que se va prolongado el programa desde las 6 de la mañana. Y pues, ¿qué les parece, queridos compañeros, que hablamos de un planteamiento terrible que se hace hoy en la conferencia de prensa mañanera para sustentar la idea de lo necesario de la reforma judicial? Y es que todos los días, aquí en Sin Censura, llevamos algún tipo de historia, no que, pues obviamente que ocurre, de algún caso de corrupción relacionado a un impartidor de justicia. Así como hace 6 años, todos los días, llevamos alguna historia relacionada a la corrupción absoluta del gobierno de Enrique Peña Nieto. Hoy es lo mismo con el Poder Judicial y hoy el presidente López Obrador le pide a la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, que dé a conocer un incidente que tuvo lugar ayer, la determinación de un juez en Querétaro para liberar a 3 miembros del cártel Santa Rosa de Lima, entre estos, uno, el hijo de quien sería pues señalado como el líder de este cártel, y pues bueno, así es como ellos exhiben la necesidad absoluta de esta reforma judicial. Doctor, empezamos contigo. Sí, esto que informa Rosa Isela Rodríguez, ¿no? La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, como bien dices, es pues una raya más al tigre, porque esto viene sucediendo desde hace ya bastante tiempo. Esto de que un juez de Querétaro le dé libertad inmediata, o sea, en 24 horas prácticamente, ayer por la noche, a 3 miembros del cártel de Santa Rosa de Lima, incluyendo a este señor, a este delincuente que es hijo de el otro delincuente conocido como el Marro, es nada más muestra de la urgencia que hay por reformar justamente el Poder Judicial, ¿no? Limpiarlo. A veces yo siento que hay como cierto purismo, ¿no? Que son las trabas que se le está poniendo a esta reforma que se le podría hacer, cierto purismo para defender el Poder Judicial, pero de forma muy abstracta, ¿no? Es decir, el Poder Judicial está ahí para garantizar que se respete la Constitución, para vigilar a los otros 2 poderes, al legislativo y al ejecutivo, pero a veces se les olvida que esa abstracción está en sentido contrario incluso a lo que sucede de facto, ¿no? Entonces, digamos, en un mundo utópico ideal, ese poder judicial sí cumpliría con defender al pueblo al garantizar que la Constitución se está respetando. Pero en los hechos, de facto, en este país, ese poder judicial, como hace un momento decía bien el maestro Sevilla, Paco Cruz, eh, como bien decía él, se convirtió en un bastión del neoliberalismo, el último reducto desde donde se defiende todo lo que fue el prianismo y el régimen de corrupción que va de la mano del neoliberalismo. Pero yo diría algo más, ese poder judicial, lamentablemente, al parecer, y lo que sucedió ayer es prueba de eso, en Querétaro, está asociado también con el crimen organizado. Entonces, si nos ponemos a defender de forma abstracta las formas, lo que está en el papel, pues suena muy bonito, ¿no? Defender tal y como está el Poder Judicial, pero si nos vamos a los hechos, a la facticidad, urge que nosotros podamos escoger a los jueces, a los magistrados, a los ministros. En otros países es posible hacer eso. Creo que en Japón lo hacen, en Estados Unidos lo hacen. Entonces, a la derecha rancia de este país, cuando les conviene,
son malinchistas y voltean a ver lo que hacen las potencias mundiales, y cuando no les conviene, cierran los ojos. A mí no me parece nada descabellado que se pueda democratizar el Poder Judicial y que pueda haber una elección de esas personas, esos hombres y mujeres, que van a cargar con la responsabilidad de supervisar que se cumpla la Constitución y que haya, sobre todo, justicia, ¿no? O sea, no se puede canjear la democracia por la justicia, como dijo López Obrador. Es decir, hay una especie de chantaje al decirnos, no, 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 si se toca el Poder Judicial, democratizándolo, entonces va a haber una dictadura y no va a haber división de poderes. Eso es falso completamente, ¿no? No se está tocando la división de poderes, es mentira que se va a quitar el derecho de amparo, es mentira que cualquiera va a poder llegar a ser entonces juez. No, no va a ser así, ¿no? Va a haber una selección, una preselección de perfiles de posibles candidatos a jueces o juezas, y después habrá una difusión de sus trayectorias, de su carrera, y una discusión en asambleas con especialistas dentro del propio Poder Judicial y desde luego en las facultades de derecho, y finalmente que el pueblo, nosotros, podamos decidir quiénes llevan esa tremenda responsabilidad de vigilar a los otros dos poderes. Yo creo, doctor y querido Norman, le voy a pedir al equipo que nos grabe, que también hay mucho de menosprecio y discriminación al pueblo, ¿no? Hay mucho, en estos momentos pululan en los medios de comunicación corporativos, Norman, los comentarios de sujetos pues muy arrogantes y sujetas, ¿no? Muy arrogantes, que nos miran hacia abajo y dicen, ay, es que pobre del pobre del pueblo, pobre del mexicano y mexicana de a pie, no tienen ni idea de lo que es un sistema jurídico, nadie les ha no han tenido una clase de introducción al estudio del derecho y se van por la demagogia, son menores mentales y pues los vamos a menospreciar. Ellos no saben de la reforma judicial, por eso quieren una reforma judicial, por eso quieren elegir a sus impartidores de justicia, cuando bueno, ya se demostró absolutamente que somos ya un pueblo muy politizado. Hemos estado revisando muchísimo lo que ha venido ocurriendo en la política desde hace ya algunas décadas. El gran despertar mexicano, yo creo que es la gran primavera mexicana, este humanismo mexicano del que habla el presidente López Obrador. Y pues tenemos eso, ¿no? En nuestras manos ya por fin esa decisión, ese regalo que el pueblo le otorga a México, el que por fin nuestros legisladores podrán determinar una reforma judicial a pesar del menosprecio de los mismos de siempre, para, pues, no sé, Norman, demostrarles de qué está hecho ese pueblo de México, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que a mí me llamó mucho la atención, y eso motivó que yo hiciera un tuit ayer, cuando García Soto, aquel columnista que pareciera serio, que pareciera racional, de repente lo vimos cómo fue dando tumbos hasta llegar al gallinero de Claudio X González. Cuando dice que es la DEA, difunde que la DEA cuestiona las circunstancias y sobre todo el procedimiento, porque esto va a permitir que el narco se introduzca y el narco sea quien realmente elija a los miembros del Poder Judicial, ¿no? Ministros, magistrados y jueces. La pregunta que yo le haría, y le hice en ese momento en el tuit a este periodista, fue que ¿qué certeza tenemos de que no estamos ya inundados de estos personajes impuestos por el narco? Es decir, lo mismo sucedió con las elecciones, ¿no? Cuando decían, es que las elecciones, dentro de las elecciones va a participar el narco para elegir a sus presidentes municipales y legisladores, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ciertamente eso es un riesgo, pero hay que reconocer que mayoritariamente el pueblo de México ha estado estableciendo ya condiciones, ¿no? Y tú lo dijiste muy bien,
lo comparto, el pueblo mexicano está terriblemente politizado, ¿no? Yo he dado cuenta de gente que aparentemente está totalmente al margen de la política, inclusive de ámbitos de carácter intelectual, y te sorprende el conocimiento tan pleno que tienen, ¿no? Yo creo que la reforma al Poder Judicial, entre las partes finas que yo cuestionaba, era, a ver, ¿cómo es posible que un solo juez, como en el caso del Marro, aquí en el estado de Querétaro, haya decidido la libertad inmediata con un plazo máximo de 24 horas que citaba Eduardo, para que los dejaran en libertad? Parece que se estará intentando investigar y descubrir que no tengan otros delitos para, inclusive si es posible, retenerlos, porque esto es un plazo muy corto y además parece que la decisión es un poquito, llamémosle caprichosa para ser elegante, ¿no? Y sutiles y amables. Me parece que dentro de la reforma al Poder Judicial, la parte fina, decía yo, de esto es ese tribunal de disciplina judicial que se va a hacer cargo de sancionar, bueno, de supervisar y en su caso sancionar a aquellos juzgadores que no estén actuando en congruencia con la ley y con la buena fe que siempre se requiere. Mira, impartir justicia. Justicia es darle a cada quien lo que le corresponde por definición. Impartir justicia es bien difícil. Sin embargo, hay leyes bastante descriptivas, amplias, etcétera, que te permite ir más allá de tu criterio de juzgador, y es la aplicación de la ley de una manera rígida, como muchas veces se logra una decisión más o menos justa. Y cuando digo más o menos es porque la justicia, termina por ser subjetiva. Yo creo que la reforma judicial es una de las grandes iniciativas de ley que el pueblo de México veía postergado. Yo he comentado en varias ocasiones, inclusive en Sin Censura, que en una ocasión caminando por el norte de la Ciudad de México, me encontré con un pequeño museo, ¿no? Que no tenía otra cosa más que una pequeña celda, un reo aparente al fondo, y sobre todo lo que me llamó la atención fue aquella máxima o aquellas frases que pintaron, ¿no? Que decía, en este lugar inmundo donde habita la tristeza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza. Lamentablemente hemos visto cómo están infestados, déjame decirlo de esa manera, las cárceles, los penales de alta seguridad, etcétera, de gente pobre. Solamente son pobres. Y la gente rica o los delincuentes de cuello blanco siempre terminan por lograr, si no libertades inmediatas, y concesiones abiertas desde el primer día que pisan esas cárceles. De tal forma que la justicia en México tiene que ser no solo expedita. Estoy viendo que la reforma plantea plazos menores, ¿no? Que se deben de decidir entre 6 meses y un año, y esto seguramente va a favorecer su aplicación, pero también hay que reconocer que siempre el dinero ha jugado un papel fundamental en las decisiones de los juzgadores, ¿no? Cuando digo juzgadores me refiero pues a todos, ¿no? Ministros, magistrados y jueces. Y esto es una cosa muy triste, por eso me llama tanto la atención la aparición o la creación de este tribunal de disciplina judicial para que esté vigilando a los juzgadores. Ahora, antes yo diría que una vez que se conozcan los nombres de los candidatos a participar como juzgadores, pues tenemos que conocer muchas cosas, entre otras, y creo que es una parte importante, es su comportamiento con respecto al dinero, ¿no? Es decir, hay que no solo sea una simple 3 de 3, ¿no? Que sea una investigación profunda de sus patrimonios antes y después, ¿no? Porque esto nos permite, y no solo de ellos, por supuesto,
de sus familiares y de sus amigos más cercanos, porque hemos visto cómo siempre prestan nombres desde hace muchos años que han venido sirviendo a la posibilidad de que estas personas puedan delinquir con tranquilidad. También hay que reconocer que si solamente se van a elegir a 1,600 juzgadores en las 3 posiciones que he venido mencionando, pues bueno, se tiene que hacer una investigación con respecto a ese nepotismo que se ha dado en torno a los jueces, quienes tienen un promedio de 9, 10 familiares insertos, involucrados en el mismo Poder Judicial con sueldos extraordinarios, independientemente de que sabemos la misma iniciativa, la misma reforma propuesta establece que nadie podrá ganar más allá de lo que gana el presidente de la República, que ciertamente es el funcionario más importante del país. Toño, Eduardo. Sí, sí, y bueno, es que son tantos cambios, tantas aristas, tanto que revisar en cuanto a solamente una reforma, pero estamos hablando de las 20 propuestas por el presidente López Obrador, más las que le suma la doctora Claudia Sheinbaum en pues despertar, esta celeridad que le quieren dar en las cámaras a partir de septiembre de este año, antes de que se vaya el presidente López Obrador. Y le voy a pedir al equipo que nos grabe porque creo que ese también es el tema de hoy, al hablar del rechazo que obtuvo incluso una mayoría simple representada, que nos representaba a nosotros como mexicanos, doctor Eduardo Sabugal, ahí en nuestras cámaras, una mayoría simple que intentó una y otra vez durante este sexenio aprobar una cantidad impresionante de reformas que eran más que evidentemente propositivas para el pueblo de México, pero que por consigna, como hoy el presidente López Obrador lo denunció, pues eran bloqueadas por el bloque conservador. Se queja el presidente de la mañanera de lo irracional de la oposición conformada por el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, al darle línea a esos legisladores para que no aprobaran cualquier cosa que oliera a él, ¿no? Esa era a él, a la Cuarta Transformación, se bloqueara. Hoy ya tienen esa posibilidad en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores están a 2 senadores, pero pues pensando en, obviamente, cómo son los políticos y lo que necesitan, como lo que siempre necesitan este tipo de personajes, estamos seguros de que algunos tendrán que dar su brazo a torcer si no quieren desaparecer en la política. ¿Qué opinas de esto, doctor? Sí, creo que concretamente López Obrador en la mañanera de hoy se refería justamente a esta necesidad, ¿no? A este planteamiento de que la Guardia Nacional pasara a la esfera, al resguardo de la Sedena, ¿no? De la Secretaría de la Defensa Nacional, por disciplina, por la metodología que hay ahí, por el rigor, ¿no? que existe dentro del ejército, ¿no? de la Sedena, para ser específicos, ¿no? Sigue teniendo un mando civil, pero formaría parte ya no de gobernación, sino de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Para qué quería eso la Cuarta Transformación? Pues para que no pasara con la Guardia Nacional lo que pasó con la Policía Federal, ¿no? Para que si llegara, toco madera, pero si llegara a ver en el futuro un Genaro García Luna versión 2, pues no corrompiera a esa Guardia Nacional que está, pues no en pañales, pero sí gateando, ¿no? Hay ya muchos cuarteles en toda la República, hay 125,000 elementos, una cosa así. Y entonces, ahora es momento de protegerla, de blindarla contra la corrupción, de blindarla contra la tentación que siempre existe de coquetear con el crimen organizado. Y entonces me parecía un tema de seguridad nacional, esta propuesta de López Obrador de que la Guardia Nacional pasara a formar parte de la Sedena o estuviera a las órdenes, digamos, blindada de la Sedena. Y se aprobó en las cámaras y los jueces de la Suprema Corte de Justicia lo echaron para atrás.
Entonces, no solo es un ninguneo a los otros dos poderes, al legislativo y al ejecutivo, sino que atenta ya contra la seguridad nacional. López Obrador en la mañanera dijo, yo la única vez que hablé con dos jueces de la Suprema, con dos magistrados, fue en ese caso. Los llamé por separado, les expliqué lo delicado del tema, la necesidad de proteger al pueblo de México contra una PFP-2, ¿no? Y lo ignoraron, ¿no? Entonces, otra raya al tigre. Si ya hicieron eso, pues en el futuro van a volver a hacerlo. Por eso urge que el pueblo pueda escoger a sus impartidores de justicia, porque justamente eso es un botón de muestra, ¿no? Lo que pasó con la Guardia Nacional, que entonces lo que está viendo el Poder Judicial no tiene nada que ver con lo que está viendo, no digamos ya el Ejecutivo y el Legislativo, sino la mayoría de los y las mexicanas, ¿no? O sea, la realidad más reciente de este país, ¿no? Desde que con Calderón se implantó un narcoestado y que se desató la violencia en todo el país, ya el Poder Judicial quedó supeditado a ese poder fáctico. Entonces, vuelvo a hacer yo la distinción entre lo abstracto y lo fáctico. O sea, es un hecho que si la Guardia Nacional queda desligada o quedaba desligada de la Sedena, iba a ser un foco posible de cooptación o de corrupción por parte del crimen organizado. Así que una vez más se comprobó con este caso que urge esa reforma al Poder Judicial. Y me quedo mucho con eso, doctor, esto que dices de que efectivamente atenta contra la seguridad nacional, pero es un cúmulo de cosas. Le pido al equipo que nos grabe, Norman, es un cúmulo de cosas, ¿no? No solamente atenta contra la seguridad nacional, que se pasen por el arco del triunfo las determinaciones que en algún momento llegan, las leyes que llegan a publicarse ya en el diario oficial, y que con la mano en la cintura, Norma Piña y sus impartidores de justicia, de un momento a otro tiren esas determinaciones, esas leyes, asegurando que son anticonstitucionales, o hay vacíos, o vete a saber qué. Además de que esto es un atentado contra la seguridad nacional, como dice el doctor Sabugal, también es una situación que llega a la liberación de criminales, de sus cuentas, a favorecer a personajes en las élites, a multimillonarios, como a Ricardo Salinas Pliego. De verdad, estoy convencido de que en estos momentos es un poder judicial contra México, y un México que le esté diciendo ya no más. Puede que tengas tú a tus comentócratas, a tus élites, pero ya no más. Ya hoy México te está diciendo que no. ¿Qué opinas de esto, Norman? Pues mira, vemos, por ejemplo, cómo en Estados Unidos, en pequeños pobladitos cercanos a la frontera con México, yo he visto elecciones en donde votan a un sheriff, ¿no? Votan a sus autoridades y lo hacen pues con la convicción de que quieren tener a lo mejor. Además, ellos conocen muy bien, son tan poquitos que conocen muy bien al resto de la gente. Pero una reforma al Poder Judicial debería ser aplaudido por todo el mundo, ¿no? Es decir, el presidente López Obrador ha hecho varias analogías. Por ejemplo, cuando dice, ¿cómo es posible que 11 ministros, de los cuales se requieren 8 votos para transformar la Constitución, puedan estar por encima de las decisiones de un pueblo? A ver, entendiendo que el legislativo, especialmente diputados y senadores, bueno, pues son elegidos por el pueblo, son los representantes del pueblo. Entonces ahí están representados por lo menos 98 millones de electores, ¿no? De electores empadronados y de 61 millones de personas que han votado recientemente, que hemos votado recientemente. ¿Qué sucede con esto? Pues que estamos hablando de que
no hay un equilibrio, ¿no? Ni siquiera, por supuesto, no en términos cuantitativos, porque sería una locura, pero el Poder Judicial se abroga derechos que no le corresponden, siendo que ni siquiera fueron votados, ¿no? Entonces, a mí me parece que esto podrá, de alguna manera, poner en la dimensión correcta la circunstancia de un poder judicial. Un poder judicial que sea acotado, que sea terriblemente supervisado por ellos mismos, por el tribunal que me refería, que sean sancionados de inmediato cuando se tome una decisión que vaya en contra de los intereses del pueblo. Mira, la liberación de la gente del Mencho por el juez queretano, o cuando menos que vive en Querétaro, pues fue una decisión que atenta contra los intereses del pueblo, porque no es el Poder Judicial el que está, la Fiscalía, por ejemplo, quienes estén perdiendo este pleito, ¿no? Es el pueblo, porque estás hablando tú de 3 delincuentes o presuntos delincuentes que se están reincorporando, no necesariamente a una sociedad activa, ¿no? Y propositiva y constructiva, no. Estamos hablando de gente, pues, que ha sido identificado, o al menos encontrados o capturados en actividades ilícitas, que todas ellas afectan al pueblo. Entonces, cualquier decisión de la Suprema Corte de Justicia, de los magistrados o de los jueces, de cualquier tipo de juez, que no esté soportado suficientemente para esa decisión, están, insisto, atentando en contra de los intereses del pueblo. Y siempre se da, siempre sucede, vuelvo a insistir, con las personas que están en capacidad de comprar esa justicia. En México la justicia se compra, Toño, Eduardo. No nos podemos engañar. La justicia se compra y solamente la pueden comprar los delincuentes de cuello blanco y las personas que participan en el crimen organizado de nuestro país. Entonces, es muy triste lo que sucede, es dramático que todavía algunos puedan siquiera suponer que haya un ápice de injusticia en esta decisión de modificar 16 artículos, si no me equivoco, al Poder Judicial. No hay que olvidar que en las encuestas que presentó la doctora Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta electa, pues en estas encuestas se muestra claramente el interés de la gente porque se haga esta modificación, estas reformas. Y es una forma de seguir apegado a las decisiones mayoritarias. Nuestros políticos tienen que estar decidiendo en función de las mayorías. Eso es democracia. Visto de otra manera, son actos delictivos inclusive, ¿no? Tenemos que pensar en la modificación, tenemos que pensar en reformar a nuestro país en todos sus ámbitos. Y me parece que el gobierno del presidente López Obrador ha hecho cambios sustanciales y Claudia Sheinbaum va a culminar con una obra que esperada por muchos. Fíjate que hace un momento se olvidó, bueno, ya no formaba parte del espacio, pero, y al margen, ¿no? Cambiando de tema, al margen de lo que estamos platicando, quiero recordarte que yo soy de Tampico, Tamaulipas, y que para mí el significado, el ingreso del ciclón a ese bello puerto, pues tiene un antecedente, ¿no? Yo recuerdo, yo viví muy chico el ciclón Hilda, que fue devastador, metió un barco 2 cuadras adentro de la ciudad y se tardaron 2 años en sacar ese barco. Viví también el ciclón Inés en el 66 y bueno, tengo recuerdos, por supuesto, muy vivos, ¿no? Sobre el puerto de Tampico, Altamira y Madero, como le dicen ahora, el sólido sur del estado de Tamaulipas. Perdón por este apunte. No, al contrario, te iba a preguntar pues, de los extraterrestres de los que nos hablaba el público de Cincinnati.
No, yo no creo en esas cosas, pero me parece muy, muy interesante el tema. Pero como interesante está esto del Poder Judicial, desafortunadamente, como siempre, esclavos del tiempo, se nos fue el momento, como siempre, y pues no me queda, aquellos compañeros, más que agradecerles estos análisis tan profundos que hemos hecho de estos temas tan necesarios para el pueblo de México en estos momentos. Y bueno, pues les pido que por favor nos compartan sus redes sociales para que esa gente bonita de Sin Censura se ponga en contacto con ustedes. Estábamos contigo, Norman, por favor, compártenos tus redes sociales. Sí, claro que sí, con muchísimo gusto. Bueno, yo soy Norman F. Pearl. A mí me pueden encontrar como Norman F. Pearl. Aquí está saliendo el doctor Sabugal. Están poniendo mal el súper, ¿eh? Está mal el súper. Ahí está, ahí está. Sí, me encuentro en el X como Norman F. Pearl y también en Facebook. Y también me pueden leer en diferentes plataformas. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a Eduardo. Muchas gracias a ti, Toño. Y por supuesto, siempre agradezco la atención que nos dispensa la audiencia, una maravillosa audiencia, terriblemente politizada también. Sí, y de lo que estamos muy, muy orgullosos, Norman, ahí tiene usted al columnista y analista político Norman Pearl. Una disculpa, a veces así pasa, ¿no? Que se queda pegado ahí el súper, pero ahí está, querido Norman. También, doctor, por favor, compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Sí, Toño. Bueno, antes nada más quería dar como un dato para irnos de buenas, que ahí está Lenia Batres, ¿no? Que esa es la buena noticia, ¿no? Que ella está ahí y que todavía puede haber una conciencia crítica dentro del propio Poder Judicial, ¿no? El buen juez por su casa empieza, dice el dicho. Bueno, estoy en ex Twitter como @perifonia R, aquí está, @perifonia R, yo soy Eduardo Sabugal. Un gustazo estar compartiendo la mesa con Norman, le mando un abrazo a ti, Toño, y gracias a todo el público por escucharnos y sus comentarios. Ahí tiene también a nuestro queridísimo académico, al doctor Eduardo Sabugal, aquí en Sin Censura, y bueno, que sí, efectivamente, esa es una buena nota. Ahí está Lenia Batres, la llamada ministra del pueblo, y esta mesa tan interesante. Muchas gracias, compañeros. Y bueno, mire,